Buenas tardes, doctor. Bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias por la asistencia. Bueno, Doctor, antes de iniciar, sí, quería pedirle un favor a nivel grupal. Lo que pasa es que ahorita después de esta clase tenemos un parcial, entonces queríamos solicitarle si es posible que nos regale 10 minuticos antes de acabar la clase como para 20 nosotros. minutos, 20 minuticos, a las 3:40, a las 3:30 me avisa faltando 20 termino. Sí, vale. Muchas gracias, doctor. Bueno, así, no estamos con afán, estamos bien en corazón. ¿Han entendido lo que les he hablado del corazón? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces vamos a hablar de otras fuerzas, las fuerzas centrífugas, ¿sí? Que reducen el retorno venoso. Todo lo contrario, ¿cierto? Fuerzas que se oponen a que la sangre retorne al corazón. Entonces aquí vamos a ver algunas de ellas, como es la acción antipropulsora del corazón, ¿sí? Esta es una imagen real de un ecocardiograma, ¿sí? Es muy rápido, seguramente ustedes en este momentico no están mirando sino el corazón latiendo, pero cuando uno logra identificar algunas características, quiero que después con el tiempo vayan mirando esto y se dan cuenta cómo en la medida que voy hablando estos hechos ocurren realmente. Entonces, ¿en qué momento el ciclo cardíaco se reduce el retorno venoso? Es decir, cuando se incrementa la presión central, ¿sí? O la presión de la aurícula derecha, ¿sí? ¿En qué momento? Pues ya habíamos establecido que había ciertos momentos como la sístole, la inyección y la fase de llenado rápido que hacen todo lo opuesto. Aquí, en 3 fases del ciclo cardíaco se presenta una disminución de retorno venoso. Y es, 1, durante la fase de contracción auricular, que es la última fase de llenado, ¿sí? La que sigue, que es la fase de contracción isovolumétrica, y al final de la fase de eyección, que sigue la fase de relajación isovolumétrica. O sea, estas que estoy citando acá. Recuerden que la sístole incluye, ¿sí? La fase de ¿qué? Relajación isovolumétrica. Contracción isovolumétrica y la fase de eyección. Esto es la sístole. Y esto que está en verde es la diástole. Entonces tenía una fase de relajación isovolumétrica y todo esto que es la fase de llenado, que incluye llenado rápido ventricular, llenado lento o diástasis, y la última fase de llenado, que es la fase de contracción auricular. Entonces, ¿en qué momento el retorno venoso del ciclo cardíaco se reduce? ¿Sí? El retorno venoso se reduce a las cavidades derechas. Pues vemos acá que durante la fase de contracción auricular, miren, esta que es la misma que está acá, ¿sí? Hay una disminución de retorno venoso. Lo mismo que la fase de contracción isovolumétrica y la fase de relajación isoventricular, ¿sí? Entonces, durante estas 3 fases hay una disminución de retorno venoso, ¿sí? Y esto está asociado a la gráfica que yo le había dicho. ¿Qué pasa si yo incremento, ¿sí?, la presión venosa central? ¿Cuánto era la presión venosa central? Promedio, 2, ¿cierto? Entonces, incrementé la presión venosa central a 4. Quiere decir que este puntico lo corrí acá. Y la curva de función, ¿sí?, venosa se altera. ¿Por qué? Porque al incrementarse la presión venosa central, pues llevará a una reducción de retorno venoso. Eso ya lo habíamos citado. Entonces, durante esta fase, ¿sí? Perdón, ¿sí? Durante esta fase, ¿sí?, es lo que está ocurriendo. Principalmente la fase de ¿qué? ¿Contracción qué? Auricular, doctor. Auricular. Bueno,
Esto que ustedes ven acá, esta curvita, es la curva de presión de la aurícula derecha. Y ustedes ven que hay una curva que está más elevado, sigue otra elevadita y otra también elevadita. Y hay unas que no, hay unas que son así, que tienen una deflexión, una deflexión. Entonces observen y coincide esto, la curva de presión de la aurícula derecha coincide mucho con estos fenómenos que yo estoy hablando. Observe que el máximo retorno, la máxima presión de la aurícula derecha ocurre durante la fase de ¿qué? Contracción De auricular. contracción. Eso. Y durante esa fase, cuando la aurícula se contrae, esa presión auricular elevada hace que el retorno venoso disminuya. Le sigue una fase de contracción isovolumétrica con menos presión que la otra, pero todavía genera una contracción que hace que el flujo de sangre a la cavidad derecha disminuya. Esta X que hay acá, onda X o valle X, coincide con un retorno venoso, porque es que la presión de la aurícula derecha disminuyó. ¿Y esto coincide con qué fase? Eyección. Inyección. Claro. Eyección. Y vuelve y otra vez se eleva la presión, que es la fase de ¿qué? En la relajación y su volumen. Eso, de nuevo la presión de la aurícula derecha se eleva. ¿Lo ven ahí? ¿Ven lo bonito? Y luego cae de nuevo el valle V o onda Y, onda B, V, que es la fase de llenado ¿qué? Rápido. Rápido ventricular. Coincide con todo lo que ya había dicho durante ese ciclo cardíaco. ¿Entendió? ¿Los entendió? Sí, doctor. Bueno, lo demás, todo esto aquí la vamos analizando poco a poco. Cuéntame. Doctor, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que hay una compañera que hace rato está intentando entrar, pero dice que no la acepta, que si es posible aceptarla, por favor. Un segundo. Bueno, gracias, doctor. Bueno, acá la vamos a aceptar. Acuérdense que nombré otro factor que era el tiempo de llenado ventricular en la fuerza centrípeta. Y decíamos que a mayor tiempo de llenado, a mayor diástole, el mayor tiempo diastólico, una prolongación de la diástole, a la que haya mayor llenado. Entonces aquí el tiempo de llenado ventricular también se puede ver afectado. Entonces, ¿en qué momento se puede reducir ese tiempo de llenado ventricular? En una arritmia que se llama fibrilación auricular. ¿Sí? ¿Qué ven en esta gráfica? Que la aurícula fibrila, es decir, cada músculo auricular se contrae de manera asincrónica. Es como si yo cogiera aquí una bolsita y la llenara de gusanitos. Cada gusano se mueve independiente. Eso es lo que llamamos una fibrilación auricular. ¿Sí? Es una arritmia muy común en nosotros encontrarlo en la población. ¿Sí? Entonces, cuando hay una reducción de llenado, pero cuando hay una fibrilación auricular, se pierde esta fase que hemos nombrado la fase de ¿qué? Contracción auricular. Contracción. Ya la fase de contracción auricular, que es la última fase de llenado que aporta el 10% del llenado total, aporta promedio un 10, un 15%, se pierde. Entonces, lógico, hay una disminución de llenado en presencia de este tipo de arritmia. ¿Ahí voy bien? Entonces, esto va a eliminar la contribución que aporta la aurícula al llenado ventricular. ¿Qué porcentaje aporta? 10%. 10%. ¿Sí? 10%. Eso es lo que está viendo ahí.
Bueno, entonces, si vemos un paciente con auricular, se pierde, mire, en esta fase de contracción, se pierde el retorno venoso. Para que no le olvide la grafita acá, taca, se pierde. Ahí les quedó grabado. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Bueno, habíamos dicho de la importancia de la bomba tóraco-abdominal, es decir, el efecto que ejerce el diafragma sobre todo, ¿sí?, durante el ciclo respiratorio. ¿Qué habíamos dicho? Que durante la inspiración la presión intratorácica se reduce y esto permite un mayor bombeo de sangre hacia las cavidades derechas. Eso lo dijimos, ¿cierto? Ese fenómeno que se llama ¿vis a qué? Afronte. Afronte. Doctor, pero ¿se eleva o se reduce? Se aumenta el retorno venoso a la cavidad derecha. Eso era durante la inspiración. La presión intratorácica se reduce, se vuelve negativa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo contrario. Durante una expiración, todo lo contrario. Cuando hay una expiración, la presión intratorácica se eleva, lógico. Los diafragmas se elevan, ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Y entonces hace que este flujo de sangre a la cavidad derecha disminuya, pero aumenta la entrada de sangre venosa a la aurícula izquierda, ¿sí? Ahí voy bien. Sí, doctor. O sea, que durante la expiración, esa presión intratorácica eleva la presión venosa central y esto llevará a una reducción de retorno de la cavidad derecha, ¿sí?, a la aurícula derecha. Entonces, aquí hay una expiración. Durante la expiración, las presiones intratorácicas se elevan, lógico, y esto eleva la presión de la aurícula derecha, lo que disminuye el retorno venoso. Ahí voy bien. Y entonces, ¿qué pasa a esta cavidad derecha? Esta es la expiración. Entonces, el paciente hizo una expiración, ¿sí? Ven aquí, subió el diafragma. Entonces, al subir el diafragma, ¿qué le pasa a la presión intratorácica? Aumenta. Lo que reduce el retorno venoso a la cavidad derecha, pero aumenta el retorno venoso, ¿sí?, a la cavidad izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Doctor. Ese ciclo se repite y se repite durante cada ciclo cardíaco. Por eso cuando hacemos una expiración, o sea, le pedimos al paciente, por favor, bote el aire, no lo tome. Ese paciente hizo una expiración prolongada y esa expiración prolongada aumentó el retorno venoso a la cavidad izquierda y redujo el retorno venoso a la cavidad izquierda. Como aumenta el retorno a la cavidad izquierda, el septum, vean aquí, se ha desplazado. Y eso genera el efecto ¿qué? ¿Fenómeno de qué? Bernheim. Correcto. ¿Vamos bien ahí? Entonces, durante la expiración, ¿qué le pasa a las cavidades derechas? Cuando el paciente eso, el retorno venoso disminuye. ¿Por qué? Porque la presión en la aurícula derecha aumentó, o sea, se redujo el volumen del tórax, aumentó la presión intratorácica, esto cierra venas intratorácicas y retarda la entrada de sangre a la aurícula derecha. Todo lo contrario de lo que ocurre en el corazón izquierdo, ¿sí? En el corazón izquierdo, la compresión de los pulmones disminuye la capacidad de los vasos pulmonares y esto facilita el retorno venoso a la cavidad izquierda. De manera que si yo resumo esto acá, podría decir que durante la expiración, mírenlo aquí, expiración, está disminuyendo el retorno venoso a la cámara derecha y está aumentando el retorno venoso a la cámara izquierda. Miren el ciclo, inspiración, expiración y relaciones. Si yo hago una inspiración, entonces, ¿qué está aumentando el retorno? ¿A qué cavidad?
A la derecha. A la cámara derecha. Eso. Y durante la misma inspiración, ¿qué le pasa al retorno de la cavidad izquierda? Disminuye. Eso. Y aquí entonces le digo, haga una expiración. Entonces, si hago una expiración, estoy aumentando, disminuyendo el retorno ya a la cavidad derecha y aumentando el retorno a la cavidad izquierda. Esto es el ciclo que se repite normalmente. Y esta maniobra, que es una maniobra dinámica, ¿sí? Es una maniobra que más adelante, cuando estemos hablando de semiología, es muy importante para realizarla, para generar ciertos fenómenos auscultatorios, ¿sí? El otro factor es el trastorno del tono vasomotor venoso. Habíamos dicho que si yo constreñía, ¿sí?, las venas, aumentaba el retorno venoso. Pues ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a bloquear la acción simpática. Si se bloquea el simpático, ¿qué le pasa al tono de la vena? Aumenta, el tono basal se relaja. Y entonces, ¿qué le va a pasar? Hay una venodilatación. Las venas se dilatan, ¿sí? Y esto hace que reduzca el retorno venoso, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. Lo que le pasaba a ese ejemplo de ese pacientico que presentaba, ejemplo de ello, un síncope. ¿Se acuerdan el soldadito que les decía? El soldadito. Sí, doctor. Pasó un príncipe o el rey, el soldadito se asustó, hizo un bloqueo simpático, cuadro sincopal y ¡pac!, cayó. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó dentro de los síncopes reflejos que nosotros vemos, ¿sí?, que es muy común verlo, ¿sí? Entonces, cuando hay un bloqueo simpático, ¿sí?, por alguna razón, que aquí no voy a detenerme en la fisiopatología de esto, el paciente pues produce una dilatación venosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando entonces, como disminuye, hay una dilatación venosa, entonces disminuye el retorno venoso? Y si disminuye el retorno venoso, ¿qué disminuye? La presión arterial. No, El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. antes de gasto cardíaco. Si disminuye el retorno venoso, reduce la precarga. Y si reduce la precarga, ¿qué reduce? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. No, señor, el volumen latido. Y si reduce el volumen latido, reduce gasto cardíaco. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Del volumen latido. ¿De qué depende el volumen latido, entre otras? De la precarga. ¿De qué depende la precarga? Del retorno venoso. Por tanto, me devuelvo. Si disminuye el retorno venoso, reduce precarga. Si reduce precarga, reduce volumen latido. Si reduce volumen latido, reduce gasto cardíaco. Si reduce gasto cardíaco, la presión arterial se reduce y ¡pum!, se va para el suelo. ¿Entendieron? Sí, doctor. Entonces, yo produzco un bloqueo simpático por alguna razón. No voy a ponerme a explicar por qué. Entonces, cuando se produce un bloqueo simpático, aumenta la capacitancia venosa, o sea, las venas se dilatan. Y entonces, si hay una dilatación venosa, ¿qué habrá? ¿Una disminución de quién? ¿Y de qué depende la precarga? Entre otros, del retorno venoso. Entonces, se reduce la precarga. Y si se reduce la precarga, ¿se reduce qué? El volumen latido. El volumen latido. Y si se reduce el volumen latido, volumen sistólico, ¿qué se reduce? El gasto El gasto cardíaco. Se reduce el gasto cardíaco, se reduce la Presión arterial. Presión arterial. ya lo bonito, ¿sí? Entonces, ¿cómo se me cayó el paciente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una maniobra. Elevación de las piernas. Trendelenburg. Lo pongo en Trendelenburg para que mejore el retorno venoso, para que mejore la precarga, el volumen latido, gasto y presión. ¿Sí? Es lo que haría. Ahora, acuérdese que ayer hablamos de la presencia de válvulas venosas competentes. ¿Cuál es la función de una válvula venosa en los miembros inferiores? Evitar que la sangre no regrese. Que no existe el retorno de la sangre. Eso, de las piernas hacia arriba, ¿cierto? Entonces garantiza que la sangre fluya de abajo hacia arriba.
¿sí? Y la sangre fluye de la superficie a la profundidad y de la profundidad hacia arriba. Todo esto es una válvula competente. ¿Qué pasa cuando una válvula se vuelve incompetente? Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que ustedes ven en flecha roja grande. La sangre que se ¿qué? La sangre se ¿Se devuelve? Entonces, al devolverse, no hay un buen retorno venoso. Y si no hay buen retorno venoso, pues no hay una buena precarga. Disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una válvula se vuelve incompetente? Esto es lo normal. En cambio, cuando hay una válvula incompetente, pues habría un reflujo y eso alteraría el retorno venoso. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí, doctor. Doctor. Me adelanto a algo de la fisiopatología para contarles un chisme, ¿sí? Esta es una vena, una venita normal, y acá arribita hay una incompetencia de una válvula, por decir algo acá. Entonces la sangre, como hay incompetencia de válvulas, ¿qué es lo que pasa? Entonces la sangre se devuelve, y al devolverse aumenta la presión venosa que hay en este sitio. Y al aumentarse, entonces las válvulas se vuelven dilatadas, mire, estas venas se dilatan y se vuelven, como ustedes ven aquí, tortuosas. Vean la tortuosidad que sufre esta vena, ¿verdad? ¿Sí? Que es lo que llamamos varices. ¿Sí? Varices. Entonces, en esos pacientes que tienen varices, el retorno venoso de los miembros inferiores al corazón se reduce. Entonces, uno, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando uno tiene paciente con una insuficiencia venosa de miembros inferiores, lo que encuentra es un signo de hipertensión venosa, por incremento del retorno venoso a el corazón. ¿Sí? Y aquí lo vemos. Cuando el paciente tiene una válvula competente y está de pie, esa presión venosa en las piernas es de más o menos, a nivel del malévolo, presión venosa es de unos 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces el paciente dice, ay, me cansé, o me estoy hinchando, y empieza a mover los pies o a caminar. Y mira el efecto que tiene al caminar un paciente normal. Cuando camina, hace que el retorno venoso aumente, y como aumenta el retorno venoso, ¿qué le pasaría a esa presión venosa de las piernas? Disminuye. Claro. Y vuelve otra vez y se pone en pie y vuelve y se eleva a su nivel basal. Pero cuando hay una válvula incompetente, por mucho que camine, las presiones venosas seguirán elevadas. ¿Sí? Eso es lo que le pasa a un paciente. ¿Sí? Otra causa grande sería de fuerza centrífuga, es la obstrucción de grandes vasos de retorno. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los vasos de retorno? De arriba, de abajo hacia arriba, las piernas. Entonces estarían las venas de los miembros inferiores, y por aquí, por ejemplo, estaría la vena, ¿qué? ¿Cómo sería esta vena? ¿Cómo le llamaríamos? Aquí estaría la vena. Eso. Y acá hay una que se llama la vena cava inferior, y de ahí al corazón. ¿Qué tal si yo pongo una masa acá, sobre esta cavidad pélvica, una masa? ¿Qué pasaría? ¿Hay compresión? Habría compresión sobre la cava inferior. ¿Y entonces qué pasaría? Disminuye el retorno venoso. Claro. ¿Qué es lo que vemos en un paciente, por ejemplo, que tiene un incremento retrógrado de presión venosa? Por ejemplo, es un paciente que tiene una gran cantidad de líquido en cavidad abdominal. Este paciente tiene típicamente una hipertensión portal, posiblemente una cirrosis, la cabeza de medusa y todo lo que ustedes vieron por allá en semiología digestiva. Esa obstrucción, ese líquido en cavidad abdominal generaría como un efecto de masa. Pero si nos vamos a un ejemplo más típico de masa que obstruya grande vaso, sería este, que es un muchachoma, ¿sí? O sea, una mujer que está en embarazo, ¿sí?
Ya no es un tumor, sería un muchacho, pues acá, ¿sí? Este paciente, este niño que está en crecimiento, está obstruyendo. ¿Qué pasa por acá? ¿La vena qué? Cava inferior. Entonces, cuando la mujer está en embarazo y este niño ha crecido mucho, esta mujer nota que en ciertas circunstancias se marea. Y si le tomamos la presión, se nos está cayendo la presión, que es el síndrome que nosotros llamamos como efecto Poseiro, así se llama. El efecto Poseiro es un síndrome de vena de cava inferior, por precisamente que se ve en pacientes gestantes, por el efecto que hace el feto sobre el retorno venoso de dicha cavidad de la vena cava. Y entonces la mujer nota, dice, doctor, yo me acuesto a un lado y se me baja la presión, ¿sí? Este efecto Poseiro aparece cuando la mujer está en decúbito supino, donde nota o uno aprecia que se reduce el retorno venoso y con eso reduce la tensión arterial, la presión arterial por disminución de gasto. Entonces, eso es lo que llama un efecto Poseiro, por definición. ¿Qué causa ese efecto Poseiro? La compresión de la vena cava por este útero, que está en presencia de un feto, cuando la paciente está en decúbito, ¿qué? Supino. Entonces le dice el ginecólogo o uno cuando le está preguntando eso, ay doctor, ¿yo qué hago? Y dice, señora, por favor, cuando se vaya a acostar, se acuesta del lado izquierdo. Así se previene este efecto. ¿Y por qué del lado izquierdo? Porque si se acuesta del lado derecho, acuérdese que la vena cava, miren aquí, ¿dónde está? ¿Más al lado derecho o más al lado izquierdo? Lado derecho. El derecho. Entonces, señora, acuéstese más bien al lado izquierdo, ¿sí? Así le dice. Es que dice el ginecólogo, uno le dice, acuéstese, adopte una posición más al lado izquierdito para que no vaya a presentarse mareo ni nada por el estilo. Y esto también tiene aplicación en anestesia. Cuando la mujer va a entrar a una cesárea, el anestesiólogo inmediatamente le coloca la anestesia y posición de decúbito lateral izquierdo, la adopta casi inclinada hacia el lado izquierdo, con el objetivo que esa administración de ese anestésico por vía raquídea no produzca un bloqueo simpático y que no se le caiga muy feo la presión durante el acto de la cesárea. Ese es el efecto. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Y en el caso, Sí, perdón, en el caso de que, por ejemplo, la paciente se acueste de cúbito lateral izquierdo, ¿eso no generaría pronto hipertensión? no, para nada. Mejora la presión y punto. ¿Sí? Y no todas las mujeres en embarazo se les cae la presión arterial en decúbito supino. No todas. Y más pues si se acuesta al lado derecho. Simplemente que algunas pacientes hacen efecto y lo detecta uno cuando examina a la paciente. Cuando uno está examinando a una paciente gestante y esa gestación ya está avanzada, pues uno toma la presión de cúbito supino y de cúbito lateral izquierdo, que es una maniobra que después de semiología la van a aprender. Entonces, cuando uno nota que esa presión arterial desciende demasiado en el cúbito lateral izquierdo, ya uno sabe que está generando un efecto que se llama efecto ¿qué? Doctor, una pregunta. Poseiro. Sí. Por ejemplo, cuando hay una preeclampsia, ¿está en la posición de cúbito supino no mejoraría la presión también? ¿A disminución? No. Porque Ok. es que la paciente, ya que usted me lo está preguntando, la paciente preeclampsia, que es una paciente que maneja un volumen circulante muy bajo. Entonces, no es el caso. ¿Sí? No sería como una maniobra permisiva. Ok, doctor. Bueno, entonces, ¿por qué se redujo el retorno venoso? En este caso, por obstrucción de grandes vasos. Ahora vamos a ver por qué se reduce el retorno venoso. Porque incrementa la presión intratorácica. Ya decíamos que en condiciones fisiológicas la expiración incrementa la presión intratorácica, es cierto. Pero hay otras maniobras u otras circunstancias que pueden incrementar todavía más la presión intratorácica,
como es la maniobra que está descrita aquí, que es la maniobra de Valsalva, que ya les voy a explicar acá, o la presencia de un neumotórax severo, un neumotórax a tensión, o sea, aire en cavidad pleural, la cavidad torácica, de las pleuras visceral y la pleura parietal, o cuando el paciente recibe ventilación mecánica con presión asistida, con presión positiva, perdón. Esos son efectos, estas son cosas que pueden generar una disminución de retorno venoso. Por ejemplo, la ventilación mecánica con presión positiva tiene ese problemita de disminuir gasto cardíaco por disminución de retorno venoso. Entonces, ¿cómo se llama esta maniobra? Valsalva. La Valsalva. Valsalva, que ustedes vieron en fisiología digestiva, que es una de las maniobras para incrementar la presión abdominal, para facilitar el vaciamiento cuando estamos haciendo el acto de la eyección, ¿sí? Estamos muy duros, entonces hacemos fuerza. Ahí tienen pues el ejemplo, ¿sí? Bueno, la maniobra Valsalva fue escrita por este señor, Antonio María Valsalva, ¿sí? ¿En qué consiste? En una maniobra en la cual se hace una expiración forzada, manteniendo la nariz y la boca cerrada, ¿sí? Como decía en esta gráfica, de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Con la boca cerradita, así. Entonces, estamos haciendo una maniobra expiratoria con la nariz y la boca cerrada. ¿Hace que qué? Pues lógico, si estamos haciendo una expiración forzada y cerramos la salida de aire, pues esto incrementa la presión intratorácica, ¿sí? O sea que esta maniobra va a incrementar la presión intratorácica, que es lo que me interesa a mí, lógicamente que también se incrementa la presión intraabdominal. Si se incrementa la presión intratorácica, ¿qué le pasa al retorno venoso? Disminuye. Disminuye. Claro. Fuera de eso, esta maniobra de Valsalva es una de las maniobras que uno hace cuando quiere incrementar, quiere, bueno, después lo verán, cuando queremos hacer una maniobra vagal, esto incrementa corrijan esto, incrementa el toro vagal. No es que lo reduzca, lo aumenta. Entonces, estamos hablando de la maniobra vagal. De la maniobra vagal, que es lo que, de Valsalva, ¿qué es lo que hace? Pues reduce el retorno venoso tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. O sea, retorno venoso a cámaras derechas y a cámaras izquierdas. ¿Se acuerdan la inspiración y la expiración? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí la maniobra Valsalva produce esto. ¿Por qué más puede incrementarse la presión ¿por qué más puede incrementarse la presión intratorácica? Porque el paciente tiene una ¿qué? Neumotórax. O que reciba una ventilación mecánica ¿qué? Asistida. Otro factor que incrementa, que reduce el retorno venoso, que es una fuerza, sería un incremento de la presión dentro del pericardio, que es esta cosita que envuelve el corazón, ¿sí? Cuando existe un derrame pericárdico, líquido en la cavidad pericárdica, este líquido actúa como una masa que comprime, ¿sí? Que genera una presión, ¿sí? Y esta presión puede ser tan elevada que reduzca el llenado ventricular, ¿sí? Por eso, si reduce el llenado ventricular, reduce el retorno venoso, pues reduce precarga, reduce volumen latido y reduce gasto cardíaco. Esto es lo que ocurre cuando un paciente hace lo que nosotros llamamos un taponamiento cardíaco. Se cae el gasto cardíaco, se cae la presión arterial, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Este es un ecocardiograma que está mostrando la cavidad abdominal, ¿sí? Y me está mostrando esto que alrededorcito, esto aquí es líquido en cavidad pericárdica. Y esto que ustedes ven a colorcito está mostrando una reducción
del retorno venoso, ¿sí? ¿Qué maniobras reducen el retorno venoso? Ya vimos una, la maniobra de ¿qué? Valsalva. Valsalva. Salva. La otra es colocar al paciente en bipedestación. Cuando uno está en bipedestación, la bipedestación reduce el retorno a las cámaras derechas. ¿Sí? Y fue lo que le pasó al paciente por allá, vea, que habíamos visto, el paciente que está paradito mucho ratico. Esto reduce el retorno a la cámara derecha y puede ser tan severo ese retorno que pueda disminuir la presión arterial en el paciente. Por eso es que hay una maniobra que uno determina, que es la maniobra de la báscula, en que pone el paciente en bipedestación, lo que esté, vuelve y lo levanta, y así por el estilo, para valorar qué tantos cambios de presión de retorno venoso se está afectando. Entonces, ya tenemos maniobras que reducen el retorno venoso, ¿sí? Dependiendo si es inspiración o expiración. La Valsalva, ya la nombramos. Ahora, la bipedestación. Entonces, ¿qué dijimos de la bipedestación? La bipedestación reduce el retorno a la cámara, ¿qué? Derecha. Derecha. Y también reduce el retorno a cámara Izquierda. Izquierda. ¿sí? Ok. Algunas personas nunca aprenden nada porque lo comprenden, perdón, todo demasiado pronto. Por eso todo vamos despacito. Hay que mirar el porqué de las cosas. Miren que la fisiología tiene sentido, tiene lógica. Está basado en principios biofísicos. Por eso es que uno no puede tragar entero. Entonces acabamos de ver el principal determinante de la precarga, que era ¿cuál? El retorno venoso. El retorno venoso. Correcto, ¿sí? Eso es el retorno venoso. Ahora, hay otro factor que determina la precarga, que es la volemia. Volemia, ¿sí? Volemia, que estaba aquí, determinante de la precarga, ¿sí? Volemia. ¿Qué es la volemia? El volumen total de la sangre circulante. ¿Cuánta cantidad de sangre tenemos nosotros? ¿Sí? Circulando, ¿cuánta cantidad de sangre? ¿Sí? No flujo, sino volumen de sangre que circula. ¿Sí? Sabemos, porque ya acabamos de ver fisiología, que el circuito pulmonar alberga el 10% del volumen sanguíneo total y el circuito sistémico alberga el 85%. ¿Sí? El 5% estaría a nivel de los capilares. Entonces, cuando yo me refiero a volemia, me refiero a ese volumen sanguíneo que tiene plasma y eritrocitos. Por eso hablamos de un volumen eritrocitario y un volumen plasmático. ¿Sí? Ahí voy bien. La suma de estos dos me produce lo que nosotros llamamos la volemia. ¿Sí? La volemia. ¿Ahí quedó claro? La sangre, entonces, ¿de qué está compuesto? En forma muy práctica, ¿de qué está compuesta la sangre? Plasma y eritrocitos. Plasma y elementos figurados. Bueno, sí, se lo quiere llamar así. Bueno, figurados en... Y de los más importantes, ¿cuáles? Los eritrocitos. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, es que me van a transfundir sangre. Dice, ¿sangre total? Sí, señor. Entonces, cuando yo digo, me van a transfundir sangre total, es porque me están transfundiendo plasma con eritrocitos. No, doctor, es que el doctor me mandó unos glóbulos rojos empaquetados. ¿Qué le está transfundiendo? ¿Solo qué? Eritrocitos. O sea que para transfundirle glóbulos rojos tiene que sacar ¿qué? El laboratorio tiene que tener un procedimiento que extrae ¿qué? ¿El qué? Plasma. Y otros leucocitos. Solo quedarían eritrocitos. ¿Cuánto es la volemia normal? Promedio 70 mililitros por kilogramo de peso. Eso equivale a más o menos 5 litros de sangre. 70 por 70 daría 4.900. Es decir,
uno tiene una volemia aproximadamente de 5 litros. O sea que un adulto de 70 kilos tiene una volemia de estos, 5 litros aproximadamente. Lógico, esto varía con la edad, el sexo, el peso, la estatura, muchos factores influyen. Pero esa es la volemia promedio, ¿sí? ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. Para darles una aproximación a lo que estoy refiriendo, voy a hablar de las venas, ¿sí? Las venas son vasos de mucha capacitancia, ya habíamos hablado del fenómeno de capacitancia. ¿Por qué? Porque las venas albergan gran cantidad de volumen sanguíneo. Vean aquí, el 60%, ¿sí? 65% del volumen sanguíneo, aquí, 65% del volumen sanguíneo, se alberga en el sistema venoso. ¿Sí? Sistema venoso es el sistema, es el componente que más alberga sangre en el organismo, volumen sanguíneo. Representa el 65% del porcentaje total de esa volemia. Ya habíamos establecido, ¿cierto? ¿Lo dijimos o no? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. una de las características del sistema venoso es que como alberga el 65% de la volemia, este sistema venoso, ¿sí?, facilita el retorno venoso de la sangre de los capilares al corazón. O sea que es el sistema que más almacena, el que más reservorio tiene de la volemia, porque representa ¿qué? El El 65%. De esa volemia total, ¿sí? Entonces, ojo pues lo que les voy a hablar. Como estamos hablando de hipovolemia y vamos a hablar de un trastorno que se llama hipervolemia o hipovolemia, cualquiera de los dos. Empezamos con hipervolemia. Cuando digo que tiene una hipervolemia, ¿a qué me estoy refiriendo? Que hay un incremento anormal del volumen total de sangre que circula por el torrente sanguíneo. Esto es lo normal. Ahora, ¿qué le pasaría a un paciente si tiene una hipervolemia? Miren aquí. La volemia aumentó. ¿Sí? ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. La volemia aumenta. Esto sería lo normal. Aumentó aquí la volemia. Eso lo llamamos una hipervolemia. ¿Una sobrecarga de qué? Líquidos. Líquido. Líquidos. Ya sea que aumentó el volumen plasmático, que es lo más común, o que aumenta el volumen eritrocitario. Eso es una hipervolemia. ¿Sí? ¿Por qué un paciente hace una hipervolemia? Por muchas causas. Por ejemplo, porque usted tiene una insuficiencia renal, está reteniendo líquidos, o porque tiene un síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico tiene una hipoalbuminemia, y esa hipoalbuminemia trae líquidos al espacio vascular, y entonces se retienen líquidos, o porque tiene una insuficiencia hepática, o porque tiene una insuficiencia cardíaca, o porque consume mucha sal, etc. ¿Sí? Entonces, aquí están algunas causas de hipervolemia, porque tiene una insuficiencia renal, porque tiene un síndrome nefrótico, porque tiene una insuficiencia hepática, cualquiera sea de estas causas, ¿sí? ¿Ok? Una secreción inadecuada de hormonas antidiuréticas, consume mucha sal o porque le está dando líquidos expansores del plasma. Entonces, ¿cuál es el fenómeno de la hipervolemia? Cuando hay hipervolemia, a pesar de que está aquí delgadito, le voy a explicar a ustedes. Se expande el volumen de líquido extracelular, ¿sí? Y esa expansión de volumen extracelular hace que la precarga se eleve. Y entonces, a elevarse la precarga, ¿qué es lo que está elevando? La precarga derecha. ¿Y cómo se traduce una elevación de la precarga derecha?
en un aumento de las presiones venosas, de las presiones venosas. Centrales del lado derecho. Por eso el paciente cuando tiene una hipervolemia tiene congestión venosa sistémica, que se traduce como ingurgitación venosa, yugular, por ejemplo, hepatomegalia, ascitis, edema periférico. Cuando ustedes vieron pacientes con cirrosis en semiología de digestivo, el año pasado por lo menos vieron esa parte de virtual, que estos pacientes que tenían un estado de cirrosis por insuficiencia hepática y lo demás, los pacientes hacen hipertensión portal y ustedes le vieron foticos, seguramente vieron pacienticos con distensión abdominal por acumulación de líquido y lo vieron que era un paciente muy edematizado, que podía tener hasta cierto grado de ascitis y eso se debía a la precarga derecha elevada. Pero también los estados de hipervolemia pueden producir un incremento de la precarga izquierda. Y cuando se incrementa la precarga izquierda, ¿se eleva qué? La presión pulmonar. Capilar pulmonar de enclavamiento. Y esto se traduce como congestión venosa pulmonar. Y esto lleva a un edema pulmonar. ¿Sí? ¿Ahí voy bien? Sí, Entonces, doctor. elevo la precarga y se elevan los parámetros de elevación de la precarga. Miremos la curva de presión volumen normal. Esta curva, ¿cómo se llama? ¿Curva de qué? Llenado ventricular. No, de distensibilidad. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos? ¿La fase de qué? La eyección. Esta es la fase de... Presión isovolumétrica. ¿Esta es la fase de qué? Recarga. Contracción isovolumétrica. De llenado. ¿Esta es la fase de...? Contracción. Contracción isovolumétrica. Esto es lo normal. Y acá hay una curvita que después vamos a analizar, que es la curva de Starling o curva de contractilidad. Esto es una curva de presión-volumen normal. ¿Qué pasaría si yo, esto sería lo que llamamos la curva normal, aquí analizando cada una de ellas? Recuerden que estaría el volumen latido, aquí estaría el volumen telediastólico, y esta que está aquí, que acabo de nombrarla, que es la curva de ¿qué? Starling. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Sí, entonces si yo aumento la volemia, también yo estaría aumentando tanto la precarga, el latido minuto, el volumen latido, perdón, Pues, y estaría aumentando muy buena también el idea. gasto y también estaría aumentando la presión arterial. Claro, es lo que vamos a ver acá. Esta flechita que me está señalando. Mire la gráfica anterior. Un aumento. ¿Aumento de quién? Volumen telediastólico. O sea, de la ¿qué? Volemia. Pues si incrementa la volemia, vamos a aumentar la precarga. ¿Sí? Y entonces al aumentar la precarga, esta curvita que está acá tiende a estar cada vez más ¿qué? A la derecha. Más prolongada. Alta. Más inclinada. Recuerde que aquí tiende a ser planita y en la medida que vamos subiendo líquido, la curva tiende a ser más inclinadita. ¿Sí? Entonces, se elevó la precarga. ¿Qué pasó con este volumen latido? Aumenta. Aumentaría. Aumentaría, ¿cierto? Aumenta, ¿sí? Entonces, si se incrementa bajo ciertas condiciones el volumen telediastólico, se incrementaría la curva de Starling, se desplaza a la izquierda y se incrementaría, ¿qué se incrementa? ¿El volumen qué? Latido. Latido. ¿Sí? Esto sería lo basal, quiere decir que la contractilidad se eleva. Mucho ojo con esto porque esto se les voy a explicar. En condiciones normales, uno puede elevar la precarga hasta cierto punto, o sea, incrementar algo la volemia para mejorar el gasto cardíaco, ya que si yo elevo el volumen latido, estoy elevando el gasto cardíaco, ¿sí? Ahora, todavía elevo más la precarga, la voy a elevar más. Y entonces, ¿qué pasa?
el volumen latido sigue elevado, ¿sí o no? Se eleva. Si elevo más la precarga, ¿qué le pasa al volumen latido? Aumenta. Aumenta. Esto es fisiológico. Esto es lo que puede ocurrir cuando de pronto, por un momento dado, el corazón tiene que incrementar la precarga por alguna razón. Y esto es lo fisiológico, ¿sí? El problema está en que cuando se eleva mucho esa precarga, ya esto produce un efecto contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cada vez que se incrementa la precarga, se incrementa la fuerza contráctil del corazón y con esto se incrementa el volumen latido. Se incrementó el volumen latido. Esto es lo fisiológico, ¿sí? Lo fisiológico, ¿sí? Lo normal, los mecanismos que ocurren ahí. Entonces, ¿qué respuestas homeostáticas se presentan frente a una hipervolemia? Entonces, la primera respuesta homeostática son los mecanismos intrínsecos del volumen latido, que es el mecanismo de Frank-Starling, lo que acabo de nombrar, ¿sí? Este mecanismo. Después vamos a ver esto y esto. Entonces, cojamos el primer mecanismo, que es el mecanismo de Frank-Starling. Y decía ahora, dentro de ciertos límites, cuanto más se llena el corazón, durante ese llenado, mayor será la fuerza contráctil y mayor será el volumen latido. Eso se llama mecanismo de ¿qué? Frank-Starling. Y es un mecanismo fisiológico, es el mecanismo de Frank-Starling, ¿sí? Cada vez que se incrementa la precarga, en la medida que vamos incrementando, todo esto es precarga, vean, subió precarga acá, la subí, la subí, la subí. Esto bajo ciertos límites. Entre más se llena el corazón, mayor será la fuerza contráctil y mayor será el volumen latido. A eso se llama mecanismo de Frank-Starling. ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, doctor. Muy importante. La base es importantísima. No se nos va a olvidar ese mecanismo tan importante, ¿sí? Si en un momento dado se eleva la volemia, el corazón va a producir mayor, ante una hipervolemia, en un momento dado, porque se retuvo líquidos, el corazón va a bombear más sangre, porque tiene mayor volumen latido. Cuanto más se llene, mayor fuerza contráctil, mayor volumen sanguíneo. Eso es lo que ocurre fisiológicamente, ¿sí? Pero esta reserva tiene, esta precarga tiene su reserva, ¿sí? Ya lo decíamos, en la curva de Starling, ¿sí? La curva de Starling es esa que yo estoy mostrando aquí, todo esto que estoy generando acá, ¿sí? Que dice que en la medida que se aumenta el llenado, el volumen telediastólico, ¿sí? Esta curva de Starling se desplaza hacia la izquierda y hace que la contractilidad aumente. Eso es lo que nosotros llamamos como normal, ¿sí? Si yo aumento la precarga, ¿sí? Estoy aumentando la fuerza de contractilidad y estoy aumentando el volumen latido. ¿Estoy bien ahí? ¿Esto cómo lo relaciono? Con las fibras miocárdicas. Si yo estas fibras miocárdicas las estiro, ¿estoy estirando qué? ¿El qué? El sarcómero. El sarcómero. Entre más lo estire, mayor fuerza de contractilidad va a generar, hasta cierto límite. ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Cierto límite. Es decir, hasta que la longitud máxima del sarcómero llegue a ¿cuánto? 2,2 Esa longitud. Me toca quedarme aquí mucho rato para explicar esto, lo explico, ¿sí? Entonces miren ustedes qué es lo que está ocurriendo ahí. En azulito, ¿se llenó la qué? ¿Comentó el llenado? Ventricular. Ventricular.
Y esto genera un mayor volumen. Latido. Mecanismo de Frank-Starling. ¿Sí? Entonces vamos a poner al inicio de una fase de llenado pasivo ventricular, vamos a poner un paciente que tiene un volumen residual de 50 mililitros, ¿sí? Y tiene una longitud, cuando está con 50 mililitros, que es el volumen residual, al inicio del llenado, tiene el sarcómero una longitud de ¿cuánto? De 1.8 metros. Entonces vamos a llenar el ventrículo y lo llenamos hasta 120, mire, 120 mililitros. Entonces, todavía, en este caso, la longitud máxima del sarcómero sería ¿cuánto? 2.2. 2 micrómetros. ¿Sí? En este caso, la presión de llenado es de más o menos 6 milímetros de mercurio, o sea, la precarga, la presión del ventrículo izquierdo estaría a más o menos 6. ¿Lo puedo llenar un poquito más? Sí. Quitémoslo y lo llenamos a 150. Mira lo que está corriendo ahí. Cuando este ventrículo alberga una cavidad de 150 mililitros, la longitud máxima del sarcómero es de ¿cuánto? 2.2. Mire cómo esta presión del ventrículo izquierdo aumentó de 6 que estaba acá, ¿a cuánto? A 12. A 12. A 12, doctor. Es la precarga normal. ¿Sí? ¿Yo le puedo seguir llenando el ventrículo? Sí, yo puedo seguir llenándolo. Y seguir llenándolo y seguir llenándolo. Pero miren que en la medida que yo lo lleno, esa longitud sobrepasa los 2,2 y la fuerza de contractilidad que le pasa a ese ventrículo, la fuerza de contractilidad Desciende. desciende. Por eso decía ahora que la longitud óptima del sarcómero para alcanzar una tensión máxima de contractilidad es de ¿cuánto? 2.2. Nosotros tenemos un volumen telediastólico promedio de 150. ¿Qué pasaría si yo elevo más todavía esto? Si yo elevo a 150 o más, empieza a caer ¿la qué? La contractilidad. La contractilidad. ¿Y qué le pasaría a ese volumen latido? Disminuye. ¿Sí? De manera que en el músculo cardíaco decíamos que la longitud óptima del sarcómero sería de 2,2. Cuando esa presión alcanza su valor máximo, que es de 12, que esta es la máxima respuesta contráctil desarrollada por el corazón en condiciones normales. ¿Sí? Esto es lo normal. ¿Sí? Si yo empiezo a elevar por encima, esa precarga se vuelve inoperante, porque esa fuerza de contractilidad va cayendo y el volumen latido empieza a disminuir. Y como empieza a disminuir, esta rayita que hay aquí verde se desplaza para acá, esta se desplaza para acá. Cuando yo elevo, por ejemplo, vamos a imaginarnos una lineecita acá, y tengo 200 o 300 mililitros, el doble. Entonces, si yo elevo este volumen, ¿qué le pasa a el volumen latido? Se redujo. Y se redujo, por ejemplo, acá. ¿Qué quedó sobrando? Aumentando. ¿Un volumen qué? Pues, doctor, aumentaría el volumen residual. Aumentaría el volumen residual. Un corazón que está sobrecargado volumétricamente. Esa es una respuesta fisiológica al mecanismo de Frank-Starling que ya le expliqué por la teoría de la superposición óptima de la sarcómera. El otro mecanismo que estoy citando aquí es el segundo mecanismo que se dispara, aquí lo devuelvo para explicarlo, es este. Cuando nosotros empezamos a aumentar la volemia, se dispara una serie de reflejos de volumen, se llaman poloreflejos, de los cuales vamos a ver dos reflejos importantes, el reflejo de Brain-Bridge y el reflejo de Gower-Henry, que consiste en una disminución de la secreción de aldosterona cuando aumenta la volemia, ¿sí? Y se empieza a secretar una hormona a nivel de las aurículas que se llama el péptido natriurético, ¿qué?
Auricular. 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 Entonces, se dispara estos tres mecanismos, que son mecanismos de bolorreflejos, reflejos volumétricos. El primero es el reflejo de Brain-Bridge. El segundo es el reflejo de Henry. en el cual se aumenta la secreción de péptido natriurético pancreas. Todo en respuesta a una hipervolemia. ¿Sí? ¿Qué es el reflejo del brain bridge? Ya que lo estamos ahí. Es que dice que cuando aumenta la volemia, aumenta las presiones de llenado en la aurícula derecha. Y ese reflejo consiste en que si se aumenta la volemia en el lado derecho, entonces esto va a acelerar la frecuencia cardíaca. Entre más se llene la aurícula derecha, más acelera la frecuencia cardíaca. ¿Sí? El reflejo de Gowers-Henry ocurre ya a nivel central, unas vías que se disparan a nivel central y hace que la neurohipófisis incremente, cada vez que se incrementa la volemia, esta neurohipófisis va a inhibir una hormona que se llama la hormona antidiurética, ya la voy a explicar. Y después sería la secreción del péptido natriurético. Este péptido natriurético lo que hace es favorecer la natriuresis, o sea, eliminar esa volemia de exceso, ¿sí? Por efecto de natriuresis y diuresis. Entonces, vamos a ver el segundo mecanismo. El segundo mecanismo homeostático es el mecanismo de la ¿qué? ¿Cómo se llama? De los reflejos ¿qué? Por los reflejos. De los reflejos o reflejos de volumen, ¿sí? Reflejos volumétricos. Entonces, hay tres reflejos volumétricos. ¿Reflejos de qué? Brain bridge. Brain bridge, Gowers-Henry y la secreción del cerebro puente, cerebro puente, porque sea ese, no que este es un señor. Gowers-Henry y secreción de AMP. Entonces, en el contexto de la hipervolemia, se activan una serie de reflejos cada vez que se eleva la volemia en estos pacientes. Y entonces, ¿cuáles son esos reflejos? Volvamos a decirlos, ¿cierto? Esos reflejos, o los reflejos, ¿sí? Se disparan cuando se incrementa lo que le llamamos nosotros el volumen circulante efectivo, ¿sí? Cuando aumenta la volemia, aumenta el volumen circulante efectivo. Y ustedes dirán, venga doctor, ¿qué es el volumen circulante efectivo? Resulta que nuestro organismo no detecta, no tiene receptores de volemia. Lo que tiene son receptores de volumen circulante efectivo, que es el término al cual me voy a referir. O sea, ¿qué es el volumen circulante efectivo? El volumen funcional que origina perfusión eficaz en los tejidos donde se encuentran estos sensores del volumen de líquido extracelular. ¿Sí? Y básicamente son sectores que están localizados a nivel arterial, unos localizados a nivel cardíaco, otros localizados a nivel renal, etc. ¿Sí? Este volumen circulante efectivo al cual me estoy refiriendo es un volumen que genera presión de perfusión y que es sensada por estos receptores de volumen que están localizados, por ejemplo, a nivel del corazón, a nivel arterial, sobre las carótidas y sobre los riñones. Entonces, estos son los boloreceptores que nosotros estamos hablando. O los receptores, por ejemplo, que están localizados a nivel del corazón, en el atrio cardíaco, ¿sí? O receptores, ¿sí? Boloreceptores que están localizados a nivel carotidio o a nivel renal, ¿sí? Esos receptores, ¿sí? Y entonces estos receptores generan reflejos paralelos, ¿sí? Respuestas que ya vamos a citar, ¿sí? Perdón. En la primera respuesta es el reflejo de brain bridge. ¿Por qué se desencadenó? Porque se estiró
la aurícula derecha. ¿Producto de qué? Del aumento del retorno venoso. Claro. Porque esa aurícula tiene unos receptores de estiramiento. Acuérdense que también en los pulmones tienen receptores de estiramiento. Entonces, cada vez que se incrementa la volemia, incrementa el retorno venoso y esta genera una descarga, ¿sí?, de células marcapasos que hacen que cada vez que se eleve esta volemia, la frecuencia cardíaca se acelera. Entonces, aquí está, se incrementó la volemia, aquí hay unos receptores auriculares, ¿sí?, de estiramiento. Ellos viajan por vía vagal, llegan al cerebro, es un reflejo visceral a nivel del tallo, y esto hace que se reduzca el tono vagal y que se incremente entonces la frecuencia cardíaca. Es el reflejo de Brain Bridge. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué acelera la frecuencia cardíaca? Evitar que la sangre se acumule en el circuito pulmonar, ¿sí?, para que no haga una hipertensión venosa pulmonar y que las aurículas y las venas no se congestionen. Ese es el objetivo del reflejo de Brain Bridge. Evita que la sangre se acumule en la circulación pulmonar, en las aurículas y en las venas. Por eso es que se acelera la frecuencia cardíaca. ¿Reflejo de qué? Brain Bridge. Este reflejo no regula la presión, no afecta la presión arterial, afecta la frecuencia cardíaca y así se les llama como tal. ¿Sí? ¿Ves? Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Ese reflejo estaría alterado en el caso de la fibrilación auricular? No, no se desencadena. Para nada. Más bien se lo voy a poner en otra situación. Vamos a hacer una inspiración y luego una expiración y estamos registrando una tira electrocardiográfica. Resulta que cuando el paciente hace una inspiración, el cardiólogo nota que la frecuencia cardíaca se aceleró cuando hace una inspiración. Eso es producto de este reflejo. ¿Por qué usted cree que durante la inspiración se activa este reflejo? Aumenta el retorno venoso. Retorno venoso del Hacia la clave. Claro, porque durante la inspiración aumenta el retorno venoso. ¿A qué cavidad? Derecha. Derecha. Entonces, como aumentó el retorno venoso, aquí hay unos receptores de estiramiento que detectan ese incremento de retorno venoso. Y entonces esto genera una serie de mecanismos que van a acelerar la frecuencia cardíaca frente a un incremento. O sea que este reflejo es fisiológico. Entonces a veces uno dice, uy, este paciente tiene una arritmia, mire, tiene una taquicardia por acá en este lado. No, señor, eso es lo que llama arritmia sinusal, propio de la inspiración. O sea que normalmente durante la inspiración se acelera la frecuencia cardíaca y durante la expiración se puede disminuir la frecuencia cardíaca, que es la arritmia sinusal normal, fisiológica de algunos niños escolares. Doctor, una pregunta. Sí. En eso del reflejo de Brain Bridge, pues si aumenta mucho la frecuencia cardíaca, ¿no se llegaría también como a presentar, pues que el volumen inyectado a la final sea menor? Pues que empiece a haber una insuficiencia y se acumule la sangre del retorno venoso. No, generalmente la frecuencia cardíaca se acelera y no es una frecuencia que sea muy notable. Es una frecuencia que no pasa más de 140 latidos por minuto y no produce ningún efecto fisiopatológico. Es un reflejo de respuesta normal. ¿Yo? Nunca es anormal. Gracias, doctor. La otra respuesta homeostática de bolo reflejo es el reflejo de Gauer-Henry. ¿Sí? El reflejo de Gauer-Henry tiene que ver con la secreción de esta hormona que nosotros llamamos hormona antidiurética o vasopresina, así también la llamamos. ¿Sí? Este tipo de reflejo de baja presión se llama tipo B, que es el reflejo de Gauer-Henry. Cuando hay una hipervolemia, se disminuye la liberación de hormona antidiurética.
Este mismo reflejo se daría en el caso de una hipovolemia, todo lo contrario. Si existiera una hipovolemia, se incrementaría la liberación de hormonas diuréticas. ¿Cuáles, entre otras funciones, tiene la hormona antidiurética? Pues su nombre lo dice, antidiuresis, evita que uno genere, que elimine orina. Entonces, si disminuye la liberación de orina, de hormonas antidiuréticas, ¿qué le pasará con la diuresis? Aumentaría. Aumenta. Entonces, este es lo que uno ve en estos pacientes. Se disminuye la liberación ¿de quién? De esta hormona. ¿Qué es cuál? La vasopresina o hormona antidiurética, que es una hormona secretada por la neurohipófisis, ¿sí? Que almacena aquí en el hipotálamo y se libera aquí por la neurohipófisis, que es la hormona antidiurética. Entonces, dentro de esos factores que regulan esta hormona antidiurética es este volumen circulante efectivo. En esa neurohipófisis hay también volorreceptores de baja presión que detectan un estado de hipervolemia. Entonces, ante una hipervolemia, ¿qué le pasa a la secreción de esta hormona? Disminuye. Disminuye. Por eso este es un estímulo no osmótico, o sea, un estímulo que es por sobrecarga de volumen que hace que esta hormona actúe sobre el riñón, ¿sí? Produciendo un incremento de la diuresis. Resumamos, tengo una hipervolemia. Este estado de hipervolemia hace que la hormona que está liberando aquí, la neurohipófisis, que se llama ¿qué? Antidiurética. Antidiurética vasopresina. Se reduzca. Ese es uno de los reflejos que desencadena por esto. Y entonces, como se reduce la hormona antidiurética, el paciente va a generar una diuresis, que es la respuesta normal. Resumámoslo aquí. Aumentó la volemia, se estiran las paredes auriculares, se aumentan esos receptores de baja presión, viajan a través del tallo, a nivel de la neurohipófisis. ¿Y qué le pasa a la neurohipófisis? Reduce la secreción de esta hormona. ¿Y esto qué va a favorecer? La eliminación ¿de qué? De agua. De agua por el riñón. Y entonces, si elimina más diuresis, este volumen plasmático vuelve y se normaliza, ¿sí? Que es un reflejo normal. Pues volvamos. Primer reflejo, que era el polorreflejo ¿de qué? Brain bridge. El segundo reflejo. De Gauer-Henry. De Gauer-Henry. Primer mecanismo homeostático, ¿cuál era? Aumentar la presión. Respuesta a una hipervolemia, o sea que la hipervolemia reduce la secreción de hormonas diuréticas y el paciente favorece la secreción de orina, aumenta la diuresis. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, profesor. Por último estaría la secreción de este péptido. Recuerde que el corazón es un órgano endocrino que puede secretar este péptido natriurético que actúa como una hormona, que es el péptido natriurético atrial. Este péptido es liberado, entre otras cosas, porque se estiran las paredes de las aurículas y de las venas pulmonares. Hay una distensión auricular. Y esta distensión libera este péptido y este péptido va a tener muchos efectos importantes, dentro de otras muy importantes. ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¿La secreción de qué? De agua y sodio. De De agua y sodio, por eso tiene un efecto natriurético. Favorece la diuresis, ¿sí? Entonces, se liberó en la ANP. ¿Qué hace la ANP? ¿Favorece la qué? Diuresis. La diuresis. Y esto va a normalizar de nuevo la volemia. Entonces, cojamos acá, ¿sí? ¿Dónde está ese péptido por acá? ¿Lo nombré? Tan bonito. A ver si no está por acá, porque iba en un orden, ¿sí? Excúsenme. El ANP por acá tuvo que estar. Velo aquí, el ANP. Entonces, se eleva la ANP y ¿qué hace el ANP? Lo mismo, ¿aumenta la qué? Diuresis. Entonces hay dos hormonas ante una hipervolemia que se elevan, que favorecen la diuresis. ¿Cuáles son?
¿Cuáles son? Diurética y el incremento de la actividad de la ANP. ¿Sí? Estos son los bolorreflejos. ¿Sí? Y después vamos a leer los varorreflejos. ¿Sí? Ya estos no son reflejos mediados por cambios de volumen, sino reflejos mediados por cambios de presión. ¿Sí? Entonces, cuando se eleva la volemia, va a generar dos reflejos importantes. Un reflejo que se llama varorreceptor, donde disminuye la actividad simpática, y dos, donde se inhibe la actividad del sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Entonces, el primero de ellos, de esos varorreflejos, se llama inhibición simpática. Si se eleva la volemia, se inhibe la actividad simpática. ¿Sí? Y esto está dado por una inhibición de un reflejo llamado reflejo varorreceptor de alta presión. ¿Sí? Este es un reflejo que ajusta los cambios de presión frente a un paciente hipervolémico. ¿Sí? Por eso se llama varodepresión. Y se activa cuando se incrementa la presión arterial. ¿Sí? ¿Y en qué caso incrementaría la presión arterial? Pues hombre, cuando hay una hipervolemia, la presión arterial se eleva y inmediatamente ¡pac!, se dispara y va a inhibir, ¿sí?, por un mecanismo que ya voy a citar, los cambios de presión debidos a estos incrementos de la volemia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? ¿Dónde ocurrió este varorreflejo? ¿Cómo se llama esta zona? ¿Los cuerpos qué? Carotídeos. Los cuerpos carotídeos, que estaría por arriba. ¿Sí? Entonces, cuando hay una hipervolemia, pues aumenta la precarga, aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco, eleva la presión. Entonces, esta elevación de presión aumenta los varorreceptores de alta presión, sobre todo los que están localizados a nivel carotídeo, y esto lleva información al tallo, donde están los centros cardiovasculares. Y entonces, esta hipervolemia, a través de este varorreflejo, disminuye la actividad simpática. Y al disminuir la actividad simpática, va a disminuir la resistencia vascular sistémica, reduce el gasto cardíaco y reduce presión arterial. Como respuesta a esta hipervolemia, es un mecanismo homeostático. O sea, se disparó por acá, acuérdense que está el seno carotídeo, lleva información al tallo, y el tallo entonces hace que genere una respuesta, ¿sí?, a nivel del tallo, para que haya una disminución de la actividad, ¿qué? ¿De qué actividad? Simpática. ¿Sí? Entonces, volvamos a la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió ante una hipervolemia? Por el reflejo varorreceptor se redujo el tono vasomotor, producto de una disminución de la descarga simpática. ¿Y esto qué conduce? A disminuir los cambios de presión arterial. La hipervolemia, si no existiera ese reflejo, generaría siempre hipertensión arterial. Acto seguido, después de esa inhibición simpática, es que se inhibe la actividad del sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Entonces, cuando se inhibe la actividad simpática, también se inhibe la actividad del sistema renina-angiotensina. ¿Cómo se llama esta estructura que hay acá? ¿La nefrona? La nefrona. Tiene glomérulo, tiene tubo contorneado proximal, el asa de Henle, los túbulos distales y los túbulos colectores. Ampliemos. ¿Sí? En este puntico donde está aquí, esto es la arteriola eferente, esta es la arteriola eferente, este es el glomérulo. Entre estas arteriolas eferentes glomerulares hay un contacto de este espacio que hay acá, del tubo contorneado distal. Entonces pongamos de nuevo, aquí estaría la arteriola aferente, la arteriola eferente, este es el glomérulo, y aquí pegaditos a ellos estarían estas células de los túbulos contorneados. En estas células de los túbulos contorneados hay dos estructuras muy importantes. Estas verdecitas que hay acá se le llaman las células del aparato yuxtaglomerular, que están muy pegaditas, muy adheridas
a estas células que están rosaditas acá, que llaman las células de la mácula densa. Ojo con eso. Entonces, estos son las células de la mácula, ¿qué? Densa. Densa. Y estas verdecitas serían las células, ¿qué? Del aparato justaglomerular. Eso, las células justaglomerulares. Entonces, cuando hay una hipervolemia que eleva esa presión arterial, que eleva el volumen circulante efectivo, estas células de la mácula densa detectan ese cambio de volemia elevada porque estamos liberando mucho sodio. Entonces, cuando hay una hipervolemia, las células de la mácula densa mandan una señal a través de una sustancia que se llama adenosina. Y la adenosina, liberada por la mácula densa, va a actuar sobre estas células juxtaglomerulares, que hacen que se frene la síntesis de renina por parte de estas células juxtaglomerulares. Como se frena la renina, se reduce angiotensina y se reduce aldosterona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si se reduce la aldosterona? Pues se reduce la reabsorción de sodio. Y al reducirse la reabsorción de sodio, se normaliza la volemia. Eso es un mecanismo homeostático. Entonces, pregunto luego, ¿los estados de hipervolemia reducen la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y por qué se reduce la actividad de este sistema renina, angiotensina? ¿Para reducir qué? La reabsorción de sodio. La reabsorción de sodio. Claro, entonces si reduce la reabsorción de sodio, entonces el volumen de líquido extracelular y la volemia se normaliza. Es una respuesta homeostática. O sea, esto va a favorecer la diuresis. ¿Sí? Porque favorece la eliminación de sodio. ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. Hasta ahí es una respuesta homeostática a corto plazo. Homeostática es que mantiene o trata de regular, volver a su estado basal. Pero en ciertas circunstancias, esta hipervolemia se puede volver muy crónica y generar una sobrecarga del corazón. Y entonces el corazón se adapta y produce un fenómeno de remodelación que ya habíamos citado atrás. Pero ya no por sobrecarga de presión, sino por sobrecarga de ¿qué? Volumen. De volemia. Entonces, cuando hay una sobrecarga de volumen, este tipo de remodelación cardíaca se llamaría ya no una hipertrofia ventricular concéntrica, sino una hipertrofia ventricular excéntrica, que es un mecanismo de compensación a largo plazo cuando hay una sobrecarga hemodinámica de volumen. ¿Sí? Entonces resulta que el corazón, cuando hay una sobrecarga de volumen, mire lo que le pasó a este corazón que se hizo. Miren la gráfica anterior, por allá está el corazoncito, miren. ¿Ven? Qué bonito. ¿Sí? Todavía no ha habido ningún cambio de remodelación. ¿Y aquí qué le pasó? Se agranda. Se agrandó y produce una remodelación excéntrica. Mírenlo acá. ¿Cómo está el espesor? No cambia. Lo que aumentó fue mucho. Lo que aumentó fue mucho ¿qué? La cavidad. El radio. ¿Y por qué aumenta el radio? Para recibir más ¿qué? Volemia. Más volumen. Eso, volumen. Entonces, cuando hay una sobrecarga hemodinámica de volumen, el corazón remodela y la remodelación puede ser por cambio en el espesor o por cambio en el radio. En este caso, ¿por cambio en quién? ¿En qué? Radio. Radio. Sobrecarga de volumen, el corazón remodela y produce un tipo de remodelamiento asociado a hipertrofia ventricular, que se llamaría hipertrofia ventricular excéntrica. Todo ese a la ley de Laplace. ¿Sí?
a la ley de Laplace. La ley de Laplace nos decía esto por acá, ¿sí? Que la tensión parietal es igual a la presión intraventricular por el radio sobre el espesor de la pared, ¿sí? Bien, en las sobrecargas de volumen, la presión fin diástole, que es esta P que está aquí, P, en la ley de Laplace, se eleva, claro, porque hay una sobrecarga de volumen. Y esto genera en forma proporcional un incremento de la tensión parietal. Ahí voy bien. Sí, doctor. Sí, Esto doctor. es lo que ocurre en una sobrecarga de presión, ¿sí? Se eleva la presión fin diástole y esto sobrecarga, ¿sí? El ventrículo, genera una tensión parietal por estrés diastólico, por sobrecarga de presión. Sigamos la ley. Entonces, ¿cuál será la respuesta hemodinámica de ese corazón cuando hay una sobrecarga de esa tensión? ¿Sí? Pues hombre, muy sencillo. Si se eleva esto, si se eleva la tensión, ¿sí? Parietal, ¿sí? La respuesta de ese corazón frente a esa es incrementar la presión diastólica, o sea, replicarse los sarcómeros en forma e incrementar la ¿qué? Incrementar el Radio. El radio. El radio. y entonces la cavidad crece en sentido lateral, de forma excéntrica, y se produce dilatación de la cavidad ventricular. ¿Sí? Si se eleva el diámetro, el radio, proporcionalmente aumentaría la ¿qué? La tensión. Atención. Tensión. Todavía elevaría más la tensión parietal, ¿sí? Todavía elevaría más la tensión. Pues, ojo, en esa remodelación lo que hace básicamente es reducir e incrementar el radio, pero tiene un problema, ¿sí? Tiene un problema, que es ¿cuál? ¿Sí? Que se incrementa la ¿qué? Tensión parietal. Todavía más. ¿Qué permite que se dilate el radio en una sobrecarga excéntrica? ¿Qué le permite que se dilate la cavidad? Que acomode más volemia, sin que se eleve mucho la presión arterial hasta cierto nivel. ¿Pero qué precio tiene que pagar? Pues que ese incremento de la tensión parietal va a incrementar un fenómeno que nosotros llamamos poscarga. Y cada vez que se dilata el corazón de esta manera, va a deteriorar la contractilidad cardíaca. Adiós. Doctor, qué pena. Es que ya pasamos las 3:30, pues por lo que ¿Sí? usted nos dijo que le avisáramos. Bueno, me quedan 10 minutos. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, si hay una sobrecarga de volumen, ¿sí? El corazón se dilata, ¿de acuerdo o no? Acomoda esos volúmenes, Sí, doctor. pero tiene que pagar un precio, que es ¿cuál? Que se contrae con mayor ¿qué? Dificultad. Es lo que habíamos hablado de un trastorno del inotropismo. Entonces miren ustedes estos dos fenómenos opuestos. Cuando hay una sobrecarga de presión, el ventrículo se vuelve rígido, ¿sí? Y se llena con dificultad. Pero si hay una sobrecarga de volumen, la cavidad se dilata y tiene que pagar un precio, que hay un trastorno, ya no de la precarga, sino del inotropismo. Entonces los cambios de remodelación cardíaca frente a una sobrecarga de volumen sería dilatación, pero con fenómenos de alteración de la contractilidad, ¿sí? Entonces, acuérdese que el espesor no se modifica el espesor. Con el tiempo, esa modificación, ¿sí?, de este radio genera un estrés parietal porque la tensión parietal, o sea, la poscarga, se eleva. Y al elevarse la poscarga, una poscarga elevada reduce la fuerza contráctil. Y al reducir la fuerza contráctil, finalmente el paciente termina con una disminución del volumen latido, con una disminución del gasto cardíaco. Ya que esto es una respuesta básicamente de adaptación, pero que a largo plazo esta elevación de la poscarga sería deleteria, ¿sí? O sea que este mecanismo de remodelación cardíaca
tiene sus límites, tiene sus problemas. ¿Sí? Como mostrando esta gráfica, ¿sí? Este mecanismo es el que la embarra finalmente, porque se dilata, pero termina produciendo un efecto deleterio sobre ese corazón. Y aquí entonces vemos a Noé echándole madres a este mecanismo homeostático. ¿Sí? Entonces, el resumen para irme es que incrementar progresivamente la volemia eleva la presión fin diástole, pero condiciona una dificultad final para que se contraiga ese corazón. Entonces, ¿cómo haría finalmente para reducir esa tensión parietal que se elevó? Entonces termina ese corazón para evitar ese problema, para retirarse ese hijo de madre que está jodiendo la vida, es aumentar el espesor. O sea, para reducir esa tensión, lo que hace es finalmente aumentar el espesor para reducir esa tensión. Recuerden que la tensión es inversamente proporcional a ese espesor, que es cuando el corazón tiene que finalmente, después de que se dilató la cavidad, tiene que engrosarse. Y si no lo hace, va a pagar con un precio, un trastorno de contractilidad. Entonces repasemos. Esto es lo normal. Esto es lo normal. Esto es cuando se elevan las presiones diastólicas frente a una volemia, presión fin diástole elevada, y esto condiciona que el radio se incremente. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Produce trastornos de contractilidad. Para evitar eso, entonces tendría que usar ¿qué? ¿Una qué? Aumentar su... Entonces ya vamos a ver no solamente una hipertrofia excéntrica, sino también concéntrica, es decir, un aumento de la espesor, aumento del espesor. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que vayan repasando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.